Y aquí estamos en nuestra mesa recibiendo al coronel retirado Rivera Elgue, exdirector del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Muy buenos días, bienvenido, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como todos saben, el público conocimiento, porque además ha llevado años y años y años este tema en el tapete, lo que se está planteando a nivel de gobierno es una reforma de la caja de retiros y pensiones del Ejército. En este caso, yo le quiero decir ya de entrada, saquemos los revanchismos, saquemos los partidos políticos, porque acá no tenemos partidos políticos, y vamos al meollo de ¿por qué habría que cambiar la caja militar? Primero que nada, ¿hay que cambiarla? Sí, hay que hacer modificaciones y ajustarla a estos tiempos modernos. Y a la evolución de la sociedad, también a nuestra evolución en la capacidad de sobrevida. Pero también no se puede perder de vista la especificidad de la profesión militar y las exigencias de la vida militar. Entonces, está bien que hay que tender a una consideración en las edades de retiro que no son las mismas que hace 40 años. Pero también tenemos que tener en cuenta que las tareas de los militares son muy especiales. Exacto. Entonces, por más que se puede considerar una evolución y una adecuación a nuestra capacidad de sobrevida, la vida militar tiene una importante exigencia psicofísica que no se puede trasladar a las otras edades en el BPS. Como tiene también, por ejemplo, en el caso de la policía, que también tiene un tratamiento distinto. Sí, la policía tiene un tratamiento distinto, pero es importante definir, definir que esa especificidad no es solo porque vamos a las inundaciones, es un sistema que tiene un sistema legal diferente, un sistema disciplinario diferente, un sistema laboral diferente. De horarios diferentes. Sí, un sistema de protección social diferente, porque no tenemos 8 horas, porque no tenemos una cantidad de horas semanales establecidas como la mayoría de los trabajadores, y eso determina una disposición absoluta del servicio, y eso determina, por ejemplo, que tampoco tengan nocturnidad, y nuestros servicios son las 24 horas. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser considerados. Si hablamos de equidad solo en la parte de la seguridad social, somos injustos en el tratamiento de esa visión holística. Ahí está. Obviamente no por determinada tarea te voy a dar una compensación después, sino que te la tendría que dar en el momento. ¿Me explico? Es cierto. ¿Por qué no cobran nocturno? Capaz que también hay otras leyes que habría que ir cambiando para que no sea también tan injusto o exigente el laburo, siempre que se cumpla con el objetivo del ejército, obviamente, ¿no? Sí. El servicio de retiro es de las Fuerzas Armadas. Incluye las 3 fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y toda la parte, por ejemplo, de sanidad militar también. O sea que tenemos unos 27.000 activos y tenemos 50.000 pasivos. Ese es el principal problema del servicio de retiro, la relación activo-pasivo. No hay ningún sistema de seguridad social normal que funcione así. Pero este sistema no depende del mercado, como los otros sistemas. Depende de las necesidades del país y de las decisiones políticas que determinan las Fuerzas Armadas que queremos. Entonces, eso es lo que determina la cantidad de activos. Hoy tenemos una cantidad de pasivos que responden a los activos de los años 80. Y eso no genera esa relación activo-pasivo. Claro. Hay una tendencia natural, podemos decir que es una tendencia biológica, que vamos a tender a reducir a nuestros pasivos. Sí, porque se van a ir muriendo. Sí, porque tenemos, exactamente, es biológica. Claro. Tenemos unos 17.000 pasivos que son mayores de 65 años y unos 11.000 que son mayores de 70. Y nuestra expectativa de vida son 76. Sí. Entonces, claro, haciendo una evolución, naturalmente vamos a tender a una reducción de pasivos. Ahora, más allá de las diferencias que uno pueda tener o no, cuando hablamos de especificidad, significa eso de que tienen una tarea X, por ejemplo, que están con la vida en riesgo, que están armados, que tienen un horario a la orden, que todo eso se compensa de repente con justamente que cada
2 años te computen 4 o 5 o lo que fuere, ¿no? Eso es real y nadie puede oponerse a eso porque también pasa con otros trabajos que ponen en riesgo la vida o su salud y se les compensa distinto, como las maestras, como la policía, como un montón de otros que tienen esa especificidad durante el proceso de trabajo. Entonces, por lo tanto, yo que me tengo que jubilar a los 60 años, si estuviera cualquiera de esas tareas, serían menos años lo que precisaría y me jubilaría antes. Eso está fuera de discusión. Ahora, en el momento en que se jubila yo o se retira un militar, el porcentaje del sueldo que cobra sí es muy diferente al que cobro yo. ¿Me explico? Sí. Yo entiendo que no está bien compensado la vida laboral. También es cierto que tu salario es diferente al salario de los militares. Por eso. O sea, porque el porcentaje es una parte. Pero entonces vamos al salario, ¿me explico? Bueno, pero empecemos por subir el salario. Claro. Pero eso no ha pasado. Claro, Llevamos un montón de años de crecimiento económico, donde un montón de salarios han subido. Y si uno mira el salario de los militares, el que se ha mantenido más bajo, o es lejos el más bajo de la administración central. Entonces, hoy parece que el problema son las pasividades. Nunca fueron los salarios. Claro. Si los salarios fueran más altos, la asistencia financiera sería menor, porque el porcentaje que se aportaría sería menor. Si el Estado aportara lo mismo que aporta por los otros trabajadores del Estado a los otros sistemas, la asistencia sería menor también. O sea, hay varios aspectos que no se consideran, o sea, cuando hablamos de eso. La relación activo-pasivo, como te dije, es una. Los aportes que hace el Estado por los militares es sensiblemente inferior que hace por el resto. En esta ley se reconoce, por ejemplo, que el 30% del salario del personal subalterno el Estado no aporta. Entonces, si un empresario hace eso, el IBPS lo multa, claro, ¿verdad? Lo multa. Bueno, el Estado dice ahora que va a empezar a pagar por todo lo que aportar por todo lo que Bueno, eso claramente... No aportaba el presidente de la República, el BPS. Bueno, no, pero acá estamos hablando de que el Estado no aporta por un conjunto por todos sus trabajadores. Entonces, después yo no me puedo asustar que el déficit es alto cuando yo estoy evadiendo. Ahora, pero parece un sistema muy... No quiero usar palabras feas, pero perverso. Sí. Decir, mira, yo te voy a pagar poco, te voy a exigir, vas a estar trabajando 24 horas, pero cuando te retires te voy a dar una buena en el retiro. Bueno, el tema de la retención es uno de los aspectos fundamentales. Por eso nosotros decimos que se tiene que ver toda la carrera. Porque el sistema de pasividad no está visualizado como un sistema de seguridad social. Está visualizado como parte de la carrera militar y es una de las formas de retener hasta el final de la carrera. Por eso los beneficios son al retiro obligatorio por edad. O sea, aquellos que se van con ese porcentaje del salario que son altos, son los que se van con retiro obligatorio por edad. O sea, son los que el sistema quiere que permanezcan hasta la posibilidad que establecen las edades hoy. Es una herramienta de retención de los recursos humanos, en los que gastamos mucho dinero en formarlos. Si se retira antes de esa edad, es menos el porcentaje de cobra. Sí, seguro. Y además, o sea, no es para todos. No es cierto, por ejemplo, que un militar con 20 años se retira con el 100% del salario. No es cierto. Se retira, te puedo decir, con el 52%. O sea, parecido a eso. Pero en 20 años de trabajo, un militar trabaja lo mismo que 30 años un funcionario público, 8 horas, acorde a su carga horaria semanal. Sí, por eso. La diferencia de horarios. Los 20 años son por eso, por la cantidad. Eso responde, pero esa persona no se va con el 100%, ni se va con un grado más. Entonces, es cierto que lo que tú decís, vamos a establecer un sistema más general como parejo. El resto, más parejo, perfecto. Vamos a equiparar toda la visión desde que ingresa y vamos a establecer de qué forma retenemos a los más capacitados. Porque si no, el Estado destina un montón de recursos a su formación para después que esas personas se inserten en el mundo laboral. Estamos formando para la aviación se da mucho. Se da la aviación, pero se van en otros recursos también. Nosotros tenemos un montón de recursos, mecánicos, operadores de maquinaria pesada. O sea, cualquiera que establezca con el salario que se le paga hoy, no tenemos ninguna capacidad de retener. Los médicos tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos? Aprenden, se forman, los formamos, o aún antes de tenerlos formados, se van. Ahora, ¿y por qué hablan
Bueno, vas a poder decir lo que quieras, pero ¿por qué hablan, por ejemplo, de que los de mayor cargo se retiran con un 181% y los de menor cargo con un 155%? A mí, yo, obrero, el trabajador que me jubiló con 45, me rompe los ojos. ¿Y es mentira? No hay ninguno de los mayores cargos que se va con 181%. No es cierto. Lo que establecen, hay leyes que se establecieron comparativas para retener, que lo que te dicen es, tú te vas con la pasividad del mismo que tiene tu historia laboral, o sea, la misma pasividad que tiene uno que tenga tu misma historia laboral. ¿Qué determina eso? Que tú permaneciste en la fuerza y no perdiste tu capacidad de incrementar tu pasividad. Porque si yo, por ejemplo, computo tantos años, tengo causal de retiro y me voy con retiro voluntario, comienzo a incrementar mi pasividad por índice medio salario, ¿verdad? Que así se incrementan todas las pasividades nuestras, de todos los jubilados del país. Pero normalmente los militares no aumentan por eso, aumentan mucho menor. Entonces, si te quedás, decís, bueno, pero estoy pagando para quedarme. Entonces, bueno, si vos cuando pases a retiro obligatorio por edad, o sea, cuando alcances el límite de edad que estableció el Estado para tu grado, yo te voy a compensar que cobrando lo mismo que cobra lo mismo de un retirado con tu misma historia laboral. O sea, tú tenés 40 años de servicio, bueno, cobras lo mismo que ese. ¿Entendés? Ese es el tema. No, pero esas leyes se votaron en el año 94, en el año 98, ahora, en el año 2012 y en el año 2013. No es como dicen, fruto de la dictadura. De los años de dictadura. Sí, no tiene nada que ver. Y se votaron en gobierno de los tres partidos. Por la fecha que decís. Sí, fueron esos años. Entonces, porque veían que la importancia de retener o de modificar las pirámides. Entonces creo que, digo, para el cristiano que lo ve de afuera, evidentemente faltan un montón de reformas de todo lo anterior al retiro para que el retiro pueda ser más justo o igualitario a todos los trabajadores. Hoy lo que buscamos es eso, la retención de los recursos. Y hoy el 50% de los retiros que se generan son retiros obligatorios por edad. Si modificamos las edades, pero no establecemos herramientas que nos permitan la retención, lo que va a determinar esto es que los recursos se formen y se vayan. Porque si la pasividad si el salario no es bueno para retenerlo y la pasividad es mucho peor, ¿quién se va a quedar? Porque, o sea, es muy fácil hablar de salarios sin tener en cuenta la vida militar. Habría que haber hecho muchas, no sé si está bien conjugado lo que dije, pero no importa, hay muchas reformas de determinadas leyes y normativas del ejército antes de agarrar la jubilación. Siempre se habló de modificar la ley orgánica primero, y o sea, tener una visión completa de la carrera. ¿Cuál es, perdón, si se puede decir, pero cuál es el salario que cobra un soldado, el que cobra menos en el ejército? El soldado cobra 16.000 pesos. ¿Ese es el sueldo de un soldado? Sí. Bueno, eso creo que no hay ninguna discusión de que es bajo. Y bueno, por eso digo, o sea, no hay ninguna discusión. Sí, pero la discusión hoy no es subirle el salario. La discusión hoy es bajarle la pasividad. Claro. Entonces, ahí estamos diciendo, se está invirtiendo el orden. O sea, hay que llegar a un equilibrio, hay que cambiar esto de manera de que... Yo estoy de acuerdo, pero empezamos por lo que estamos logrando hoy es que tenemos malos salarios, una vida laboral muy compleja, muy exigente y queremos llevar a una pasividad muy mala. O sea, que determine que muchos se vayan. Y ahora con esta ley incluso hay gente que quedaría sin poder pasar a retiro. Con 14 años de servicio y por la edad con que ingresó no llegan a computar los años de servicio mínimos que se establecen. O sea, y entonces, y está a 14 años, o sea, tiene 14... Llega a la edad de retiro obligatorio no llega a los 22 años exigidos de servicio para tener derecho a un retiro. Entonces ya tiene casi 14 años, tiene casi más de la mitad del servicio que puede cumplir, porque y lo van a pasar a retiro sin derecho a nada. Eso ¿qué determina? Que en cuanto pueda se va a ir, porque la gente no es boba. O sea, yo no digo, no es que quiera que se vaya, pero todos tenemos nuestra vocación, pero también tenemos nuestras necesidades. Sí, obviamente. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Porque esto se aprobó.
No, todavía no. Todavía no. Si se aprueba, ¿cuál va a ser el resultado inmediato? ¿Va a haber como una corrida? Yo no puedo decir, y creo que los que deberían hablar, que no han sido tenidos en cuenta hasta el momento, son los comandantes de las Fuerzas Armadas, el servicio de retiros como entidad que maneja la información exacta, precisa y no tanta información que anda por ahí. Creo que son los que pueden decir cómo afectan a las fuerzas, qué impacto pueden tener, porque son los que manejan directamente y aparte son los responsables directos de ellos. O sea, ellos son los que pueden dar... Yo puedo hacer evaluaciones, pero son puramente especulativas. Ahora, el sistema político tendría que tener en claro todo esto porque fue quien lo fue modificando, además, año a año. En una república, yo no creo que un colectivo, por tener ciertas limitaciones constitucionales, no puedan expresar sus preocupaciones y el impacto, porque el impacto no es solo en la gente, que es muy importante. Estamos hablando de 18.000 personas. También el impacto es en la capacidad de defensa. Y vos me decís, no, capaz que no vamos a entrar en guerra. La defensa nuestra es mucho más que entrar en guerra. Bueno, eso sería otro gran tema para conversar, porque las fronteras para mí siempre estuvieron en manos del ejército y me entero que no. Bueno, pero no tenemos el marco legal para actuar. Claro. Entonces, ¿cómo van a estar en nuestras manos? Pero hubiera jurado que yo decía, no, la frontera terrestre, la custodia del ejército. La frontera terrestre no tiene un marco todavía. Está en tratamiento en el Parlamento. Entonces, por un lado estamos tratando nuevas misiones. Y por otro lado estamos disminuyendo las capacidades, porque esto va a disminuir capacidades. Entonces no se tiene claro cuál es la finalidad. Si tú me decís que esto permitiría, por ejemplo, una reducción de la asistencia financiera, tampoco es cierto. O sea, porque esos 550 millones de dólares que se habla, que la asistencia financiera son 430, no va el año que viene, no va a cambiar, ni el año que viene ni el otro. Entonces, hacer un proyecto de ley que pegue tanto sobre la gente que tiene menos de 15 años, sin un impacto inmediato y sobre un impacto sobre la operatividad de la fuerza, hay que determinar por qué es. Y vos decís que no hay ideología, todo bárbaro, pero yo tengo dudas si no hay ideología en eso al fondo. No dudo que hay ideología de parte de los dos. Yo te decía acá en esta mesa. No. Porque yo saco lo mío personal para escuchar, porque todos tienen derecho y la gente además tiene derecho a saber y escuchar las dos campanas, como le comentaba hoy. Sí. El lunes va a venir una de las personas que está a favor de esta transformación y que nos va a brindar su óptica y que le voy a preguntar las mismas cosas que tengo acá para ver qué es lo que es cierto y qué es lo que no. A nadie le queda duda de que, evidentemente, por la especificidad y los años que se le cuentan, el retiro va a ser en edad anterior, porque anterior voy a tener los años de trabajo para jubilarme. Pero yo creo que tiene que haber sentarse y pensar en el principio de igualdad y bueno, cada uno tiene su especificidad, ahí está la diversidad y lo justo en cada trabajo, pero todos tienen que tener como la misma base y el mismo criterio de tener Ojo que yo soy partidario de que la jubilación debe ser, o el retiro debe ser superior al sueldo que recibía en servicio o trabajando, porque voy a tener más tiempo libre para gastarlo y disfrutarlo y mi salud se va a deteriorar más y voy a necesitar más dinero. Yo creo que tendría que ser superior al sueldo. Pero ya te digo, la visión de nuestro sistema atiende más que nada, y sobre todo las leyes que se han hecho, es a retener a los, a los recursos. No es una visión de seguridad social, pero tenés que considerarlo en la especificidad. Nosotros tenemos dos grandes problemas: el reclutamiento, porque con los salarios que pagamos, y con las exigencias que tienen, o sea, es bastante complejo, y la retención de los recursos. Una vez que los formamos o cuando lo estamos especializando, no tenemos un salario para retenerlos. Para que la gente entienda lo mismo que le pasa a las empresas públicas con los gerentes y los cargos altos, que si no les das se van a una empresa privada. Bueno, pero vos mirá lo que ganan, podés entrar ahora, mirá lo que ganan los gerentes y mirá lo que gana el comandante en jefe del ejército y gana la mitad. ¿Tabaré? No. El comandante en jefe. El comandante en jefe del ejército, por ejemplo. El presidente es el mando superior. O sea, el presidente es el mando superior con el ministro de Defensa o el Consejo de Ministros. O sea, actuando. Los comandantes en jefe son los mandos operativos de las fuerzas. El comandante en jefe de cualquiera de las fuerzas gana la mitad de lo que gana el gerente general del BPS. La mitad. El director del servicio de retiro gana la tercera parte y cumplen tareas muy similares.
y tienen, por ejemplo, 50.000 pasivos, el BPS tiene 600.000, pero cobra 3 veces menos. Está bien, yo voy a tener que pedir una caja de jubilación especial para mí. ¿Sí? No. ¿Por qué no? O sea, si nosotros reconocemos que, o sea, es cierto lo que tú decís, el principio de igualdad, claro, pero la igualdad en todos los aspectos. Claro, en la diversidad. O sea, no, en la diversidad, pero considerando todos los aspectos. Absolutamente. Si no consideramos todos los aspectos, no somos iguales, somos desiguales. Hay muchísimas cosas en el Estado que, fíjese, 30 años de trabajo dentro del Instituto del Menor con grado de jefe y cobra 25.000 pesos. O sea... Sí, yo no estoy tan lejos tampoco. Pero no, digo, yo no digo que tu salario sea bueno. No, o sea, me refiero a que el Estado tiene varios lugares. Me parece que hay diferencias importantes en los salarios y en las exigencias. Claro, absolutamente. Entonces, eso tiene que ser considerado. Absolutamente. Es como los empleados públicos, otro parche, que en realidad le pagan por 8 horas, pero trabajan 6, porque como no se les podía aumentar el sueldo, se les rebajó la carga horaria de no sé cuánto, eso lo venimos arrastrando desde hace... Es como los diarios, la plata de los diarios del Parlamento que dice que se los adjuntaron porque no podían aumentarle el sueldo. Son esos parches que hacemos en Uruguay, ese sistema político, que hacemos parches en vez de modificar las cosas. Pero un tema, por ejemplo, en todos los últimos aumentos que se le han dado a los militares, a las Fuerzas Armadas, han sido con reducción de vacantes. Contra reducción de vacantes, se reducen los efectivos. Por lo tanto aumentan los pasivos. Por lo tanto nos reduce la relación activo-pasivo. Claro. Pero por otro lado, también reduce la cantidad de gente que hace ese trabajo. También. Entonces, cuando tú decís que le das un aumento de sueldo, pero vos sabés, trabajás las 24 horas, pero en vez de que va a haber 24.000, va a haber 22.000, esos 22.000 van a trabajar más. No. Entonces no es un aumento de sueldo, es una compensación por las horas que vas a trabajar más. Parches, hay que hacer leyes. Muchísimas gracias por el tiempo y por las explicaciones. A las órdenes y seguiremos porque este tema no ha terminado. No ha terminado, por suerte, y vamos a tratar de que se arregle. O sea, pero nosotros, un punto, estamos de acuerdo en que hay que hacer una reforma. Sí, por eso era lo primero. Es un aspecto sustancial. ¿Qué hacer? Después veremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos. Viene una diosa que ni se imaginan. En breve hay más Día a Día para vos.